Hola, el día de hoy realizaremos una historia clínica enfocada en desórdenes temporomandibulares. Comenzaremos hablando de lo que es el motivo de consulta. En toda consulta es muy importante hacer una correcta anamnesis y conocer los antecedentes clínicos de nuestro paciente. Para esto debemos realizar una serie de pruebas y preguntas a las cuales nuestro paciente nos responderá. Le preguntaremos a nuestro paciente cuál es su motivo de consulta. Este motivo de consulta desencadenará una serie de preguntas con las cuales podremos identificar los síntomas que presenta mi paciente, permitiéndonos así el desarrollo de la consulta. Dolor. Muchas veces los pacientes solo acuden a consulta a presentar dolor. Para estos casos contamos con un cuestionario de síntomas que va a incluir diferentes preguntas, tales como ¿existe o no presencia de dolor? ¿Es familiar este dolor o es un dolor referido? En el mejor de los casos, el paciente nos debe decir si hay algún factor que agrave o mejore los síntomas, como por ejemplo si aumenta en la presencia de frío o calor, o por los movimientos del maxilar al masticar comida dura o simplemente al momento de hablar. Es muy importante el tener en cuenta y preguntar si el dolor se presenta cuando el paciente pasa por situaciones de estrés emocional o por cansancio, y por ende pues preguntarle si duerme correctamente. Finalizamos preguntándole cuál es la intensidad del dolor que presenta y si el dolor dura mucho tiempo y si se presenta o se presentó en los últimos 30 días, y nos debe de informar si este dolor lo puede localizar en alguna parte de su cabeza, como lo puede ser la mandíbula, en la zona de la sien, en el oído o enfrente de él. Por esto mismo le pediremos que nos indique dónde ha sentido dolor y también si este dolor se presenta de manera unilateral o bilateral. Cefalea. Ya con esta información comenzaremos a indagar si el paciente ha presentado en los últimos 30 días dolores de cabeza que incluyen el área de la sien. Para esto el paciente nos afirmará o negará este hecho. Si su respuesta es afirmativa, pues debemos preguntarle hace cuánto presenta sus dolores de cabeza, y ya nos responderá si son años o meses. Teniendo su respuesta, lo que haremos será anotar el número exacto de este. También debe decirnos si en los últimos 30 días alguna actividad realizada logró mejorar o empeorar los episodios de dolor de cabeza. Por esto mismo le preguntaremos si al masticar, abrir o cerrar, protruir, retraer la mandíbula, apretar los dientes o bostezar se le relacionará con los dolores de cabeza. Luego este paciente señalará el punto donde ha sentido los dolores de cabeza en los últimos 30 días. Toda esta información lo debemos registrar en nuestra historia clínica. Relaciones incisales. Para realizar esto, debemos de visualizar completamente primero que todos los dientes que vamos a seleccionar. Vamos a informarle al paciente que vamos a realizar unas marcas con un lápiz en la superficie de los dientes seleccionados, lo cual nos va a permitir tomar las medidas que necesitamos. Le pediremos al paciente que abra su boca ligeramente para poder ver los dientes de referencia, el cual en este caso será el diente número 11. Como criterio de selección para este diente de referencia, este diente no puede estar rotado, el borde incisal horizontal y el diente ubicado verticalmente. Si cumple con esos requisitos, lo vamos a registrar en la historia clínica. Después de esto y de tener todo registrado hasta el momento, vamos a seleccionar el diente de referencia mandibular, el cual debe oponerse al centro mesodistal del diente maxilar de referencia, el cual en nuestro caso es el número 11. Para comenzar, el paciente debe tener una oclusión completa. Sus dientes posteriores deben estar en un contacto completo entre sí. Posteriormente realizaremos las marcas de referencia con el lápiz, igual que anteriormente hicimos con el diente de referencia del maxilar, haciendo una línea de referencia horizontal donde el borde incisal del diente de referencia maxilar se sobreopone al incisivo mandibular opuesto. Avanzaremos con la medición de la sobremordida horizontal. Esta es la distancia medida horizontal entre el borde incisal del incisivo superior a la cara vestibular del incisivo inferior. Aquí verificaremos que los dientes estén en máxima intercuspidación y mediremos la distancia del punto medio de la superficie facial del incisivo central superior seleccionado a la superficie facial del incisivo mandibular opuesto en un plano horizontal. Tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente presenta mordida cruzada anterior, marcaremos como negativo en la historia clínica. Esta distancia será medida en milímetros y se registra en la historia clínica. Sobremordida vertical. Cuando hablamos de esto, en esta medida vertical los dientes maxilares estarán sobre las caras vestibulares de los mandibulares. En esta medida se toma en porcentaje y será tomada en cuenta como la sobreposición de los dientes maxilares en los dientes mandibulares.
y pues registraremos todos los resultados en porcentaje en la historia clínica. Patrón de apertura. Para esto le diremos al paciente que realice una oclusión completa. Posterior a esto le pediremos que abra su boca lentamente, lo que más pueda, aunque sienta dolor, y después que la vuelva a cerrar. De esta forma vamos a evaluar el movimiento de apertura del paciente. En este tipo de movimiento podemos encontrar tres tipos. El primero sería el movimiento recto y no se observa en el cual no se observa ninguna desviación. También podemos encontrar la apertura con desviación corregida, en donde hay un movimiento mayor o igual a 2 milímetros a cualquier lado de la línea media, pero luego el maxilar regresa a la línea media. También podremos ver desviaciones en forma de S o curva de C. Y por último, el tercer tipo de movimiento es la apertura con desviación no corregida. Como ejemplo, una desviación lateral mayor a 2 milímetros, eso quiere decir que el movimiento será continuo y no veremos un regreso hacia la línea media del maxilar. Para esta desviación no corregida debemos mirar la apertura máxima si la desviación es del lado derecho o del lado izquierdo. Esto nos permite registrar cualquier tipo de movimiento en caso de que el movimiento no sea consistente durante la revisión. Movimiento de apertura y cierre. En este podemos encontrar lo que es la apertura sin dolor, primero que todo, en la cual debemos colocar el dentímetro en el punto del borde incisal en el diente mandibular que escogimos de referencia. Le pediremos al paciente que abra su boca lo más que pueda sin sentir dolor o sin incrementar el dolor que puede tener en ese momento. Cuando llegue al punto máximo mediremos la distancia interincisal entre los dientes de referencia superiores e inferiores. Después de esto le pediremos que haga la apertura máxima no asistida. Esta se puede tomar inmediatamente después de la apertura sin dolor, sin necesidad de que el paciente cierre la boca entre las dos posiciones. Aquí le vamos a pedir al paciente que abra su boca lo que más pueda aunque sienta dolor. Utilizando la misma posición que la apertura sin dolor, mediremos la distancia interincisal entre los dientes de referencia. Al terminar el movimiento de apertura le debemos preguntar al paciente si sintió dolor con ese movimiento y debemos identificar las estructuras anatómicas que el paciente diga como puntos donde sintió el dolor. Indagaremos si este dolor es familiar o un dolor inducido por el movimiento. Y por último realizaremos la apertura máxima asistida. Esta es la toma de la medida máxima aumentada con ayuda nuestra. Se le explica al paciente que se tratará de abrir su boca con los dedos un poco más de lo normal. También se le debe decir que si quiere que paremos, que levante su mano, dándonos la señal de que está sintiendo bastante dolor. Colocaremos el dentímetro de la misma manera que en medidas anteriores. Le indicaremos al paciente que abra su boca lo más que pueda. Colocaremos el pulgar en el incisivo mandibular que no sea de referencia y con una presión moderada aumentaremos la apertura hasta que sintamos la resistencia de los tejidos o que el paciente levante la mano como anteriormente lo habíamos comentado. Cuando ya sintamos la resistencia mediremos la distancia interincisal entre los dientes de referencia y la registramos. Al final le preguntaremos al paciente si sintió dolor cuando tratamos de abrir su boca más ampliamente con los dedos. Él nos debe afirmar si este dolor es inducido por el movimiento o ya era familiar y registramos las estructuras que el paciente indique como puntos de dolor. Movimientos de lateralidad. Para esto le pediremos al paciente que abra ligeramente y mueva su mandíbula lo más que pueda hacia la derecha e izquierda. Esto lo debe realizar aunque sienta dolor. Cuando llegue al punto máximo de lateralidad le pediremos que mantenga su mandíbula en esta posición para poder tomar la medida con la regla milimétrica, la cual debe estar en el punto 0 entre la línea media de referencia maxilar a la línea media de referencia mandibular. Vamos a registrar la medida y preguntarle al paciente si sintió dolor en estos movimientos, que nos diga los puntos donde sintió el dolor para registrar estos datos. En cuanto al movimiento de protrusión, para este le pediremos al paciente que abra nuevamente y mueva su mandíbula hacia adelante, lo más que pueda, aunque sienta dolor. Se le indicará que debe mantener esa posición unos segundos mientras tomamos la medida. Colocaremos la regla en el centro mesiodistal del diente de referencia maxilar y la alinearemos hacia adelante hasta el borde del labio incisal del incisivo mandibular opuesto, también el de referencia. Se medirá la distancia desde la superficie vestibular del diente de referencia maxilar a la superficie vestibular del diente de referencia mandibular. Registraremos esta medida y preguntamos nuevamente si sintió dolor al realizar este movimiento y nos debe indicar los puntos de ser así para anotarlos en la historia. Evaluación de ruidos articulares. Bueno, para este punto vamos a tener en cuenta dos tipos de ruido. El clic, que para el paciente puede ser percibido como un chasquido o un estallido, y la crepitación,
que para el paciente puede ser percibido como un crujido o rechinamiento. Para este examen haremos una palpación bilateral colocando los dedos de cada mano sobre las zonas correspondientes a la ATM. Este método requiere que el paciente le preste atención a ambas articulaciones al mismo tiempo, para que pueda responder al final si escuchó algún ruido. Para iniciar, el paciente debe tener los dientes posteriores completamente ocluidos, lo que nos asegura que la ATM está en una posición de cierre. El paciente debe abrir aunque sienta dolor y cerrar su boca lentamente, aproximadamente 2 segundos para abrir y 2 segundos para cerrar. Este proceso debe repetirlo 2 veces para confirmar hallazgos. Debemos registrar un ruido como clic o crepitación si está presente al menos en uno de los 3 movimientos. Ambos sonidos pueden estar presentes en los movimientos. Debemos tener en cuenta esto antes de registrarlos. Al final preguntaremos al paciente si notó ruidos en alguna de las articulaciones de la mandíbula cuando abrió o cerró su boca. Registraremos tanto lo percibido por el paciente como lo que percibimos nosotros. Debe abrir ligeramente la boca y mover su mandíbula hacia la derecha y izquierda, lo más que pueda, aunque sienta dolor. Debe regresar su mandíbula al centro y colocar sus dientes posteriores completamente juntos nuevamente. En este paso lo repetirá por lo menos 2 veces por cada lateralidad. Finalizaremos preguntándole al paciente si sintió o escuchó algún ruido en la articulación al momento del movimiento. Debemos registrar si el paciente siente algún tipo de dolor al realizar los movimientos y si escuchó algún ruido. Evaluación del dolor muscular y articulación temporomandibular a la palpación. Para comenzar, se le aplica presión al paciente en diferentes áreas de la cabeza, cara y mandíbula. Se le preguntará sobre el dolor, si este es familiar y si permanece solo debajo de nuestro dedo o si lo sintió también en otro lugar. Para esto vamos a hacer una palpación unilateral de los músculos temporales y macetero. Para tener coberturas sistemáticas utilizaremos 3 zonas verticales para el temporal y 3 bandas horizontales para el macetero. Y preguntaremos si hubo dolor al momento de la palpación, si este fue inducido por la misma o si el dolor es familiar o referido desde antes de la palpación, y registraremos todas las respuestas que nos dé nuestro paciente. Y ya para finalizar como tal el examen, realizaremos lo que es el polo lateral de la ATM. Se revisará el lado derecho y luego el izquierdo. Nuestro dedo índice debe estar ubicado anterior al tragus del oído externo y sobre la ATM. El paciente debe abrir la boca ligeramente y hacer movimientos deslizando la mandíbula hacia adelante y hacia atrás de vuelta a la posición normal, y registraremos los hallazgos encontrados en este.